Hola comunidad de Pasaporte Arquitectónico. En esta ocasión les traigo la segunda parte de la narración del fascinante libro Cuestiones de Percepción de Stephen Hall. Si disfrutaron la primera parte, no querrán perderse esta continuación, donde exploraremos aún más a fondo las ideas y conceptos que han transformado la forma en que entendemos la arquitectura y el espacio. Prepárense para el segundo viaje lleno de inspiración y descubrimiento arquitectónico fenomenológico. La circunstancia del lugar y la idea. Las anteriores zonas fenoménicas operan como una multitud de partes, planteando la cuestión de un todo que sea más sustancial que cualquiera de sus componentes. En arquitectura, todo reto es único, tiene un lugar determinado y una circunstancia o programa. Para fusionar el lugar, la circunstancia y la multiplicidad de fenómenos, cada proyecto requiere una idea organizadora, un concepto conductor. La unidad del todo surge a partir del hilo que discurre a través de la variedad de las partes, bien sea mediante una idea aislada o la interrelación de diversos conceptos. La complejidad de los edificios actuales, con superficies cada vez más grandes y combinaciones de diferentes requerimientos programáticos, a menudo necesita un concepto organizador que no se derive del programa práctico, una idea externa a la arquitectura. Un paralelismo metafórico o simbólico demuestra estar cargado de sentido en una situación dada. El acto de yuxtaponer dos cosas incongruentes, una metáfora literaria y un programa y una estructura arquitectónicos, produce una tensión dinámica. Si se trabaja dentro de esa tensión, el esfuerzo por mantener ambas cosas juntas puede generar un significado y una intensidad únicos. Otra estrategia cohesiva podría ser la condensación de un elemento programático importante en un objetivo simbólico que se desarrollará a través de toda la estructura. En una circunstancia diferente, un dispositivo heurístico como una partitura musical podría ser una estructura organizadora. En este sentido, las ideas no son abstracciones, sino que acaban integrándose en los programas arquitectónicos y emergen como los principios operativos de un edificio. En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, debe darse prioridad a los desafíos arquitectónicos urgentes y de gran tamaño, de un modo directo y cargado de significado. Es en la esfera de las ideas donde se ampliará la medida perceptiva final de las contribuciones de la arquitectura. La arquitectura difiere, pues, en cada circunstancia y en cada lugar. Resulta difícil de hacer al tiempo que también es infinitamente abierta y libre. Una actitud que tienda hacia la ampliación total de aquellas libertades tempranas del pensamiento arquitectónico moderno podrá conducir a la arquitectura, más allá de las neo y las posmodernidades, hacia un reino donde las ideas no tengan límites, donde la medida final de la arquitectura resida en sus esencias perceptivas y que cambie la experiencia de nuestras vidas. Experiencias arquetípicas de la arquitectura. Las siguientes descripciones exponen mis experiencias directas con la arquitectura, ilustrando el tipo de matices fenomenológicos sobre los que se apoyan los argumentos anteriormente expuestos. Sin ceñirme a una estricta cronología, comienzo con mi experiencia en Roma en febrero de 1970, con el interior increíblemente impactante del Panteón. Si bien mi región natal de Seattle, al norte de la costa oeste de Estados Unidos, ofrecía paisajes espectaculares, como enormes montañas cubiertas de nieve que se reflejaban en unas aguas quietas como un espejo. La arquitectura nunca llegaba a ser tan convincente como el paisaje. Mis primeras impresiones intensas del espacio arquitectónico procedían del feudo de los gigantescos portaaviones grises en dique seco del astillero naval Puget Sound. Una casa de 4 plantas, la oficina del operador de la grúa, en equilibrio en la parte trasera de la enorme grúa de martillo situada sobre una oscura cueva del muelle seco. Todo estaba pintado de un gris azulado militar que armonizaba a la perfección con el mar interior en un día nublado.
En 1970 obtuve una beca para estudiar en el extranjero y de repente fui aerotransportado del apacible provisionalismo de cubiertas de tejas de madera de Seattle hasta Roma, donde compartí un pequeño apartamento detrás del Panteón. En el formidable espacio del Panteón sentí la primera vez la pasión, la vigorosa capacidad de la arquitectura para involucrar todos los sentidos. Casi cada mañana durante meses cruzaba su enorme puerta de doble hoja y entraba en el silencio esférico de esta obra de 2000 años de antigüedad. Cada día su apariencia variaba con el rayo de luz que atravesaba el óculo abierto y que lo cambiaba todo de un modo espectacular. En mañanas de tormenta, el cilindro del aguacero de luz contenía destellos de gotas de lluvia que se reflejaban en su lenta caída hacia el suelo y se escurrían por las ingeniosas ranuras del pavimento de mármol que conectaban con el sistema de alcantarillado antiguo. El guarda acordonaba la zona circular donde caía la lluvia para alejar a los turistas distraídos. Un día de bruma hacía más visible la luz que procedía del gran orificio circular, como un cilindro sólido de claridad matutina. El perímetro urbano, con sus diversos muros de piedra desmoronados y azarosos, y sus espacios semejantes a fosos repletos de gatos somnolientos, se alzaba en un contraste sorprendente con el interior puro y hueco. Su claridad silenciosa, ordenada por la luz y la oscuridad con su inversión abstracta de espacio interior y exterior, fue aceptada de buena gana por mi imaginación. Unos sencillos arcos romanos de ladrillo incrustados en una fina y plena fábrica de ladrillo exterior se oponían al complejo casetonado curvo, pétreo del interior de la cúpula. Al visitar de nuevo el gran espacio 20 años después, apoyé mi cabeza sobre el suelo extensísimo y frío de mármol, y cerca del perímetro me di cuenta, por primera vez, de su misteriosa forma levemente convexa. Se levantaba en forma de cúpula y alzaba 1 metro de altura en su centro, como si la fuerza de la historia pudiera convertir el tiempo en peso. Este suelo en pendiente parecía expresar la gravedad alrededor del tambor, empujando lentamente hacia el terreno, un entrelazamiento fenoménico de estructura material y de tiempo. Después de dejar Roma en 1970, viajé con otros estudiantes por toda Europa para visitar las obras de la arquitectura. Al llegar a los pies de la colina donde se sitúa la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, decidimos dormir junto al coche con el fin de visitar el edificio al alba. A la mañana siguiente subimos por el largo y curvo sendero boscoso. Llegamos a la capilla y encontramos su gran puerta pivotante abierta. Los monjes ya habían acabado su rito matinal y entramos en el espacio vacío acompañados de una estela de luz. En el interior reinaba un completo silencio, a excepción del chispear de las velas, todas ellas misteriosamente fulgentes. Por encima de las texturas opuestas, un revoco extremadamente vasto contra el hormigón. El techo cóncavo aparecía moldeado por la luz, el espacio y el empuje vertical hacia arriba de los gruesos muros, un contrapunto a la curva invertida. Recuerdo el gozo de entrar en un nicho de revoco vasto y leer las palabras «La mer», el mar, pintadas libremente en negro sobre un grueso vidrio fundido de color verde. La luz roja que se filtraba y que caía por el pozo vertical sobre una de las 3 capillitas parecía viva, casi fluida. Cada una de las 3 capillas que están separadas de la nave tenía un tipo diferente de luz, que captaba una semicúpula esférica a 22 metros de altura. En una visita reciente me percaté de que en cada capilla había una gran Biblia abierta en diferentes idiomas, inglés, francés y alemán. Pero en esta ocasión, el gentío de turistas que venían en autobús y que se arremolinaban por el lugar mermaba aquella experiencia más íntima de la visita al amanecer en 1970. Los movimientos del cuerpo se engranaban con los suelos inclinados que continuaban la pendiente natural de la ladera de la colina, así como la curvatura sobresaliente de este espacio combado. Los muros, extremadamente gruesos,
que en realidad son grandes cajas que contienen los escombros de la capilla bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, que anteriormente ocupaba el lugar. Parecían acechar la forma masiva esculpida. El paradigma de luz y espacio de Ronchamp es casi el inverso de aquel del Panteón. Mientras Ronchamp tiene un misterioso ritmo asimétrico en un espacio curvo cóncavo, salpicado de color, desde el grueso vidrio fundido de color azul y amarillo hasta el mural de la puerta de acero esmaltado, el Panteón es un abismo simétrico, una pureza vacía en blanco y negro. En este último se proyectaba un disco de luz blanca a medida que el sol viaja por su interior con un ritmo lento. Los espacios discontinuos y curvos de Ronchamp todavía parecen apuntar de forma optimista hacia una nueva dirección, mientras que la pureza autoritaria del Panteón sigue siendo sublimemente antigua. Si Ronchamp hace referencia al futuro, el Panteón habla del tiempo anterior al tiempo, un tiempo vacío, o al menos un prodigioso instante pétreo que deja abiertas las cuestiones temporales. En ambos edificios, pensamiento y percepción parecen equilibrados. En este caso, los fenómenos parecen equivalentes al poder de las ideas. En la ciudad japonesa de Kioto, la fuerza poética de la arquitectura de papel y madera puede ser tan convincente como la arquitectura de mampostería, Ronchamp o de Roma. En 2 ocasiones, hace ya unos años, tuve la gran fortuna de visitar los jardines zen del templo de Ryoan-ji. Mi primer encuentro se produjo en una fría mañana de enero. Al entrar en los terrenos del templo, y tal como se exigía, colocamos los zapatos en una rejilla de madera dispuesta para dicho fin y avanzamos sobre las tablas gastadas del pavimento del templo. Me di cuenta del frío que hacía al atravesar el pasillo de mamparas de papel y sentir lo helados que estaban los tablones a través de mis finos calcetines de algodón, que tenían además 2 agujeros. Al borde del jardín principal, con sus 17 piedras hincadas en un campo de grava blanca inmaculadamente rastrillada, solo el vaho de nuestro aliento rompía la tranquilidad. La plataforma de las tablas anchas tenía las dimensiones perfectas para poder sentarse con las piernas cruzadas, en la postura erguida de los monjes. Desde nuestra posición central, en el borde del jardín, podíamos medir visualmente la distancia entre las piedras hincadas, cada una de ellas separada por la distancia de un brazo y una mano estirados según la perspectiva y el escorzo. La abstracción de este lugar, con su minimalismo extremo y su ortogonalidad horizontal, parecía trascender la cultura, la historia y los límites del tiempo. El jardín de rocas estaba enmarcado por un muro bajo rectangular de arcilla cocida, que presentaba un dibujo maravillosamente irregular, como nubes en una acuarela. El suelo de madera era tan viejo que el tiempo había aumentado su veteado, y aquellas crestas arrugadas hacían pensar en un monje ya anciano, cuyos huesos se marcaran en la piel. Aunque las mamparas de papel del templo estaban cerradas, el tenue resplandor de la luz que se filtraba a través de ellas iluminaba los cuadros a tinta sumí, en blanco y negro, que cubrían algunas de las paredes interiores. Recuerdo que el lugar estaba impregnado por el maravilloso olor de los tatamís recién tejidos. Después de haber pasado allí la mañana, visitamos un restaurante cercano que, como todo el distrito de los templos, databa de la década de 1500. Al guardar la dieta tradicional del templo, en el restaurante solo se servía tofu, eso sí, preparado de maneras muy diversas. En el centro de nuestra mesa colocaron una vasija de barro y un quemador, mientras unas mujeres ataviadas con kimonos hervían el tofu delante de nosotros. El vapor ascendía hasta el techo en medio del frío invernal. 6 años más tarde tuve la suerte de regresar a Kioto y volver a visitar el templo de Ryoan-ji. Recuerdo la agitación y la expectación que sentía al aproximarme de nuevo a aquellos espacios. Me sentí poseído por su sutil poder. Sin embargo, en esta ocasión era finales de agosto y la visita solo pudo concertarse por la tarde.
una tarde húmeda y muy calurosa. En su superficie, Ryoanji era el mismo lugar, pero mi experiencia fue completamente distinta. Esta vez, todas las mamparas de papel estaban abiertas, para permitir que la brisa atravesara los edificios. Los espacios interiores adyacentes al jardín zen de grava ofrecían ahora vistas superpuestas. Al pasar por las habitaciones abiertas, las vistas cambiaban ortogonalmente, en un paralaje desplegado de espacios, muy similar al del pabellón de Alemania que Mies van der Rohe construyó en Barcelona. Las pinturas a tinta sumí, que ahora se encontraban a la vista, parecían formar parte de la brisa que soplaba a través del edificio y que refrigeraba los espacios contrarrestando el calor de agosto. Sus fantásticas pinceladas curvas de color azul negruzco cobraron vida. Percibí muchos sonidos, el chillido de la cigarra y el replique de los gongs, que no advertí durante mi visita en invierno, 6 años atrás. Como una lente de proyección, los espacios hipnóticamente abstractos de Ryoanji magnificaban los cambios estacionales. La conexión estacional espacial y material era tan intensa y sutil que parecía estar develando alguna fuerza vital oculta, un principio vital iluminado a través de la fenomenología de la arquitectura. Al fusionar y cambiar las vistas en perspectiva, los detalles de carpintería, las texturas, los olores y los sonidos se combinaban y quedaban expresados en esta arquitectura de grava, papel y madera. El templo y los jardines de Ryoanji se alzan como un homenaje perpetuo a la intensidad poética y muestran cómo, a través de una composición sutil e inspirada, se puede aspirar a una experiencia hipnótica y elevada sin excesivos medios monetarios o materiales. Tras la visita de agosto, volvimos al restaurante de tofu. En esta ocasión nos sentamos afuera, al calor del verano, y nos sirvieron el tofu sobre un bloque de hielo, en un estanque verde que había junto a nosotros. Unas enormes carpas naranjas miraban en silencio, boquiabiertas. El tofu de sésamo, que tenía el color verde de los tatamís nuevos, era delicioso. En este modesto material del tofu, transformado de una manera tan cuidadosa e inventiva, sentí la misma poesía de la arquitectura sencilla de papel y madera. En Racine, Wisconsin, Frank Lloyd Wright, un arquitecto hondamente impresionado por los matices de la cultura japonesa, construyó un gran espacio de trabajo moderno para la compañía Johnson Wax. Cuando visité este complejo de más de medio siglo de antigüedad, me chocó lo impecablemente conservado que estaba el edificio. Un edificio que todavía funciona como espacio de trabajo según el proyecto original. Con los rápidos cambios ocurridos en la sociedad moderna, sobre todo en los ámbitos tecnológico y comercial, la mayor parte de los espacios de trabajo ha quedado compartimentada debido a la cruel conveniencia de la cuadriculación. En el edificio para Johnson Wax, el impacto arquitectónico es tan positivo y la economía local sufre una crisis tan aguda que la empresa tiene una lista de espera de candidatos entusiastas, incluso para los puestos de ínfima importancia. Se produce muy poca rotación de personal. Ubicado en una parte de la ciudad, por lo demás carente de carácter, las fachadas del edificio incorporan de una manera invertida el ladrillo terso y los tubos de vidrio, mientras que las casas de Wright, siguiendo sus ensayos teóricos, se extendían orgánicamente hacia el exterior, hacia el jardín. El edificio para Johnson Wax, como muchos de sus edificios públicos, mira hacia adentro. Entrando desde la parte inferior a través de un espacio bajo, característicamente wrightiano, de repente aparecí sintiendo un arrebato emocional en el gran espacio luminoso de la zona de trabajo. No obstante, los dramáticos contrastes alto-bajo y oscuro-claro se apagan en los detalles. La luz translúcida que se filtra por las curvas de los tubos de vidrio baña por todas partes las delicadas columnas en forma de esbeltas setas. En lugar de la relación tradicional entre viga, losa y columna,
Estas maravillosamente extrañas columnas soportan con sus anchos capiteles circulares un cielo de tubos de vidrio. En el estrecho ascensor de latón semejante a una jaula me asombró la delicadeza de los detalles. Una vez en su interior, uno entra en el espíritu de esta jaula de pájaros cilíndrica que asciende ofreciendo vistas sobre el gran espacio. El mobiliario también presenta la evocativa geometría redonda, tal como se expresa en la repetición rítmica de sus listones horizontales curvos. Los cajones rotatorios de los escritorios, que descubrí con deleite, y las sillas con respaldo redondeado llevan la energía inventiva que habita todos los espacios de este edificio. En la cafetería, la luz que se filtra a través de una inmensa pared de tubos de vidrio era clara y resplandeciente, con unos reflejos horizontales. Aquí sentí que el edificio no solo se volcaba hacia el interior, sino que en realidad se creaba un nuevo tipo de espacio interior, entre el exterior y el interior. El complejo de Johnson Walks, una estimulante obra de arquitectura, transfería unos elevados ideales a un nuevo espacio de trabajo en el mundo rutinario de Racine, en Wisconsin. Al contrario que el típico edificio de oficinas con los ejecutivos dispuestos en el perímetro, junto a las ventanas y los oficinistas en el centro oscuro, toda la actividad de trabajo disfruta de la zona central, transformada por el espacio y la luz. Durante la misma época en que se construyó el edificio para Johnson Walks, el poeta William Carlos Williams comenzó su poema épico Paterson, donde reclamaba que un hombre en sí mismo es una ciudad, que comienza, busca, logra y concluye su vida de maneras en que pueden encarnar varios aspectos de una ciudad. En esta épica, inquieta su personaje, Paterson se convertía tanto en una figura simbólica del hombre ordinario como en la ciudad desmoronada de Paterson, en el estado de Nueva Jersey. El poema de Williams defendía lo local como lo único universal sobre lo que puede construir el arte. Como maestro del matiz fenomenológico en sí, Williams escribió: no las ideas, sino las cosas. Como una obra de arquitectura, una ciudad puede ser poderosamente inspiradora cuando sus espacios, materiales y geometrías forman un conjunto más estimulante que sus partes individuales. Mi experiencia personal en la ciudad italiana de Ferrara estaba cargada con las mismas extrañas emociones que sentía ante las pinturas metafísicas de Carlo Carrà y Giorgio de Chirico, quienes a menudo retrataron fragmentos enigmáticos de esta ciudad. Tan pronto como abandoné la zona de la estación y penetré en la ciudad antigua, empezaron a desvelarse unas fantásticas cualidades de perspectiva urbana. La calidad surreal de la luz y la multiplicidad de las vistas parecían misteriosas y ambiguas. La pintura de Giorgio de Chirico y Ferrara me recordaron a la arquitectura de Antoni Gaudí y la ciudad de Barcelona, ambas metafísicamente inseparables y fenomenológicamente entrelazadas. En Ferrara sentí incluso al extraño trasfondo en la habitación del hotel, donde un papel pintado amarillo y marrón con flores cubría las 4 paredes, de suelo a techo. El pequeño espejo sobre el lavabo reflejaba el estampado de la pared opuesta, pero a la mitad del tamaño. El único cuadro que había en la pared era una pequeña y extraña imagen de una mujer colocando un jarrón de flores sobre una repisa. Solo se le veía un ojo detrás de las flores. Pasé una noche agitada en esta habitación. El precio del hotel quedó justificado a las 3:30 de la madrugada, cuando una prostituta montó un alboroto en el pasillo. Un mosquito zumbó en mi oreja durante horas. A las 5 menos cuarto de la madrugada comenzó a trinar un pájaro en el patio, pero ese pájaro realmente no sabía cantar. Su extraño, aunque entusiasta sonido, me recordaba al silbido de un viejo imitando a un pájaro. Unos pocos minutos más tarde, la luz del alba despertó a un regimiento de pájaros con todo tipo de tones y cadencias, acompañados por el grave arrullo
de Las Palomas tocando el bajo. Me levanté de la cama y me senté ante la mesita en aquella habitación empapelada. Incluso la mesa de madera tenía un trozo de papel pintado debajo del sobre de vidrio. Me di cuenta de que en el motivo repetido había 2 pájaros posados uno junto al otro, entre miles de flores. Cuando comencé a pintar una acuarela en los últimos momentos del alba, un viejo en tirantes abrió el portón del patio y salió arrastrando los pies con una pequeña fuente naranja. Un gato gris y blanco brincaba detrás de él. Fuera del enorme reloj del Castello Stenz, hacia 1385, daba las 6 en punto y unos largos rayos de sol arrojaban sombras oscuras y curvas bajo los contrafuertes del muro de piedra marrón oscuro. Desde el foso del castillo, el agua estancada proyectaba una luz oscilante sobre el intradós en los arcos mientras los espacios adyacentes recibían su primer rayo de luz matinal. Tradiciones locales ligeramente absurdas, como la carrera de botes de remo en el foso del castillo, parecían encajar a la perfección en este desconcertante aunque dichoso lugar. Cuando la ciudad despertó por completo, hacia las 9 de la mañana, me di cuenta de la formidable cantidad de bicicletas que había. Ferrara estaba emplazada en una llanura cerca del río Po. Viejas bicicletas medio oxidadas se movían en todas las direcciones, montadas por gente de todas las edades. En un momento dado, 2 monjas vestidas de negro guiaban a un cura que, echado hacia atrás, sonreía mientras pedaleaba. El Palazzo Diamanti, con sus enormes sillares en punta de diamante y otros edificios únicos en el tejido de esta ciudad, todavía encajaban dentro de una geometría urbana escindida en 2 entre la parte moderna y la antigua. Al explorar esta extraordinaria ciudad, me encontré con vistas escondidas y descubrí curiosidades como la gran escalera cubierta que arranca de la piazza del municipio. Al bajar por estas escaleras, con una enorme arcada lateral abierta, las vistas en diagonal se desplegaban en variaciones descendentes, en continuidad con la luz y el espacio de la plaza rectangular inferior. A pesar de que solo pasé unos pocos días en Ferrara, la recuerdo como si fuera una única obra de arquitectura con un abanico cautivador de vistas y perspectivas, todas ellas creadas con el esfuerzo humano en un emplazamiento plano carente de rasgos distintivos. Una ciudad nunca se ve como una totalidad, sino como un conjunto de experiencias animadas por el uso, por las perspectivas que se solapan, por los cambios de luz, los sonidos y los olores. De forma similar, una sola obra de arquitectura raramente se experimenta en su totalidad, excepto en su forma gráfica o en maqueta, sino como una serie de vistas parciales y experiencias sintetizadas. Las cuestiones de significado y comprensión residen entre las ideas generadoras, las formas y la naturaleza y calidad de la percepción. En la ciudad abandonada de Uxmal, en la península de Yucatán, México, existen varios edificios que forman un conjunto bastante diferente al de Ferrara. En este caso, el accidentado paisaje, con vistas y alineaciones enmarcadas por la arquitectura, desempeña un papel importante en la experiencia del lugar. Después de un corto vuelo desde Nueva York a la ciudad mexicana de Mérida, conduje un coche de alquiler en dirección suroeste, hacia Uxmal. En 20 minutos había entrado en una jungla de matorrales bajos que rodeaba la carretera de 2 carriles. Intenté sintonizar la radio, pero no había canales. Camino de Uxmal, crucé varios pueblos desastrados y pequeñas ciudades marginales. Niños de cara triste se acercaban al coche con las manos extendidas. Me di cuenta de que si les daba unas monedas sueltas, sería una señal para que muchos otros vinieran corriendo. Mientras conducía, observé un tipo recurrente de casa, un edificio de forma prismática, con los extremos redondeados, y un tejado de paja. La misma forma de choza reaparecía con diferentes materiales, chapa metálica ondulada y bloque de hormigón incluidos, como si la antigua choza primitiva volviera a tomar forma repetidamente para contextos modernos de hormigón y vidrio.
Tras dejar el coche en el Hotel Uxmal, el único alojamiento que había en esta ciudad desolada, me fui andando a la ciudad antigua. A medida que me acercaba a ella, unas construcciones altas, como la pirámide del hechicero, dominaban los árboles circundantes. Puesto que estábamos en temporada baja, no había ningún turista a la vista, cuando alcancé la zona plana que se abría entre los edificios. Todo se había construido para ajustarse a las alineaciones geométricas horizontales, incluso allí donde el terreno caía formando pequeños valles. Una vez en el claro, los edificios se enfrentaban inquietantemente unos a otros en silencio. Las ondulaciones de la topografía aparecían salpicadas por estas construcciones ceremoniales de piedra que orquestaban una continuidad de vistas y pasos alineados con posiciones solares. Aquí la arquitectura y el lugar se encontraban conectados de un punto de vista fenomenológico. Comencé un paseo por la Casa de las Tortugas, el punto más elevado de la ciudad, desde donde pude ver el gran cuadrángulo de las monjas a lo lejos. Al dirigirme hacia este último, seguí el muro bajando el valle y atravesé una cancha de juego de pelota en eje con el sendero. Al dirigirme hacia este último, seguí el muro bajando el valle y atravesé una cancha de juego de pelota en eje con el sendero. Entonces, al subir la colina opuesta, apareció a la vista una cara del alzado del patio desde un ángulo bajo, un impreciso arco triangular en sombra. La entrada principal al gran patio ofrecía un paso que atravesaba un grueso muro. Al subir una pendiente dentro de este paso, el viento y las sombras parecieron mezclarse. De forma abrupta aparecí en la luz blanca del sol, que iluminaba un enorme patio cuadrado rodeado por edificios de piedra de un color amarillo dorado. En 3 lados del patio los edificios parecían largos y bajos, sin apenas huecos. En el cuarto lado, que daba al sur, un edificio del mismo tipo se asentaba sobre una subida de escalones de piedra. A medida que caminaba por este patio cuadrado de sencillas proporciones, se formaron unas nubes de tormenta por encima de mi cabeza, creando un fondo siniestro, negro azulado, que contrastaba con la liviana piedra amarilla. De repente se desató la tormenta. La lluvia empezó a caer con fuerza, y yo me escondí en una de las entradas de una celda oscura. Las celdas de piedra alineadas, cada una con una única entrada, daban al patio. En su interior eran frescas y oscuras, y olían a humedad. Cuando me puse a cubierto del aguacero, oí un extraño chirrido procedente de la bóveda de piedra que había encima. En un instante, una bandada de murciélagos salió volando por la entrada, y yo con ellos, pues la lluvia casi había amainado. Los chirridos y la agitación de estos murciélagos parecían hablar como si fueran almas de los mayas. Aún se desconoce la función precisa de estos edificios. A pesar de que se ha estudiado y debatido mucho sobre el tema, se pierde en una red de funciones tan honda como el tiempo. No obstante, sentí que un rastro de este lugar único llegaba hasta los habitantes actuales de la península de Yucatán. En el siguiente detalle, en unos dinteles de piedra que había sobre las entradas rectangulares, observé unos bajorrelieves iguales a los que había en el tipo de casa prismática de las aldeas contemporáneas. Al ver esta forma, ahora monumentalizada como un motivo recurrente sobre una entrada de función desconocida, pensé en el espacio interior de este pueblo desaparecido y en el espacio interior del mundo, la persistencia de los orígenes. Hemos perdido una conexión vital con estos templos que ya no se comprenden, donde ya no se adora a los dioses, y situados en unas ciudades que ya no están habitadas. Me interesan sobremanera estos principios trascendentes mediante los cuales hoy el espacio, la luz y la materia captan el cuerpo y la imaginación. Un ejemplo de lugar del siglo XX y no del siglo XIV, donde también se fusionan arquitectura y paisaje, es el Ayuntamiento de Zainatzalo, proyectado por Álvar Aalto. En este caso, la síntesis viene mediada de una forma similar por una línea de horizonte
que se mueve con senderos ascendentes y descendentes. En 1991, Christian Gulliksen me invitó al Quinto Internacional Alvar Aalto Symposium, un acontecimiento que se celebra cada 3 años para llevar a cabo debates, discusiones filosóficas y vistas especiales a las obras de Aalto. Recuerdo lo que Kenneth Frampton me dijo antes de ir: debes asistir, cambiará tu vida. Visitamos muchos edificios de Aalto y todos ellos parecían extremadamente bien conservados. En un viaje en barca por un enorme lago, desde la ciudad de Lahti hasta Jyväskylä, en Finlandia Central, nos detuvimos para una recepción vespertina en la casa de verano experimental de Aalto. La señora Aalto, todavía efervescente, nos recibió en esta notable pequeña casa-patio a orillas del lago. El collage de los diferentes aparejos del patio interior, el exterior pintado de blanco y el extraño rastro de edificios exteriores a la casa, que acababa con un sauna tradicional construida con troncos vastos, eran muy conmovedores. Esta composición moderna, acariciada por la fresca brisa del lago, retrocedía cronológicamente, edificio a edificio, hasta los orígenes finlandeses. Sin embargo, para mí la obra de Aalto más impresionante era el pequeño complejo administrativo de la ciudad-isla de Seinäjoki. El ayuntamiento de Seinäjoki, construido en 1952, es extraordinario por la modestia de sus medios y el alcance de sus efectos. Con edificios de ladrillo y madera agrupados alrededor de un patio con hierba, Aalto creó inmediatamente un centro social con el poder simbólico y la sutileza experimental de las pequeñas ciudades, y que había sido desarrollado en otras partes durante cientos de años. Evidentemente, Aalto previó el propósito primario: proporcionar a los funcionarios municipales oficinas, instalaciones administrativas, un salón de plenos y una sala de reuniones, con cientos de efectos secundarios en mente. Podría argumentarse que desde el punto de vista experimental, los efectos secundarios en arquitectura pueden ser más importantes que los primarios. No obstante, el propósito primario, el programa del edificio, tenía que equilibrarse en una multitud de consideraciones secundarias: los fenómenos del material, del espacio, de los detalles, etc. Una serie de escalones con hierba y bordes de madera diseminadas libremente desde el patio conducían al complejo. La perspectiva de esta aproximación al edificio inicialmente me negó una vista del suelo con hierba del patio, que flotaba sobre la línea de horizonte. A medida que iba subiendo, la perspectiva espacial se desplegaba simultáneamente en horizontal y en vertical. Se podía acceder al patio por un lateral, a lo largo de la forma casi ciega, aunque plástica, de la sala principal de reuniones construida con ladrillo, y en su lado opuesto por una ala baja de oficinas. Esta experiencia de la llegada se vio intensificada por el día soleado, con su juego de sombras sobre el verde de la hierba. El paseo desde el patio cerrado elevado, de hecho un espacio interior, hasta el pasaje público interior, dejaba ver un abanico de materiales sencillos con detalles exquisitos. La transición desde el exterior de muros de ladrillo al interior con pavimento, también de ladrillo, afirmaba la plenitud de esta forma esculpida. Los accesorios y el mobiliario de madera cuidadosamente diseñados reforzaban los materiales y la volumetría primarios de todo el complejo. El salón de plenos, la sala principal de reuniones, estaba bañado por una luz tenue bastante misteriosa. Sin embargo, los accesorios de madera sobre los muros de ladrillo hacían que la atmósfera fuera cálida y acogedora. Las famosas perchas de madera en abanico que soportan los tableros de la cubierta se desplegaban en un gesto alegre, casi cómico, por encima de las cabezas, como la cola de un pavo real. En todas partes, los detalles llenos de vitalidad reforzaban el compromiso inicial que existe detrás de esta arquitectura. Le oí contar al guía la historia del nicho, construido expresamente para albergar una escultura de George Braque. Sin embargo,
Dado que la empobrecida ciudad-isla no podía permitirse la pieza, el propio Alvar Aalto la donó al ayuntamiento. Y había otras historias que narraban en detalle el compromiso de los jóvenes arquitectos aprendices de Aalto y afirmaban la naturaleza conmovedora de este modesto proyecto. Para mí estas experiencias arquetípicas no son simplemente encuentros emocionales, ni encuentros intelectuales o académicos en sentido estricto. Se trata de percepciones puras en 3 y 4 dimensiones. Al adoptar la percepción como un modelo para el pensamiento arquitectónico, un estudiante de arquitectura, un estudiante que yo todavía me esfuerzo en ser, lucha por convertirse en vidente. El acto de ver conlleva cierto gozo al captar la revelación del mundo. A pesar de todo, aún sigue siendo desde nuestra perspectiva como se forman nuestras propias visiones. Fin